Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los colegas, a todos los oyentes y vedores. En este caso lo que vamos a hacer es hablar del modelo clásico de Kermage y Kendrick. Son dos científicos que en realidad han dado su fruto, han dejado bastante y vamos a empezar entonces con un poco de historia. En realidad, el que realizó la primera vez este modelo matemático fue Daniel Bernoulli. Era una familia de 7 miembros, en los cuales cada uno de ellos eran abogados, médicos, etcétera, pero todos casi no todos, sino la mayoría de los hermanos se han dedicado justamente a lo que ellos querían. En realidad, uno de ellos fue Daniel Bernoulli. Bueno, él estudió medicina, como su papá, y se doctoró con una tesis sobre la acción de los pulmones. También como su padre, se dio ante su talento innato, en realidad, podemos decir, y se hizo profesor de matemática en Pittsburgh. Él, además, en este caso, realizó un trabajo de un modelo matemático. Él cuantificó la propagación de las epidemias. Él es el que ha iniciado, en realidad. Es el hito que marca este nacimiento de una rama científica. Bueno, también le siguió, bueno, dos famosos hombres, Kermage y Kendrick, ambos escoceses. Han publicado un trabajo que se utiliza en este momento, se basan en ese modelo. Y justamente eso es lo que voy a desarrollar, su modelo de ellos. Bueno, entonces para eso, entonces un poquito hablaré de Kendrick, uno de ellos. Era teniente coronel, fue médico militar y sobre todo epidemiólogo. Escocés, ambos eran escoceses. Han sido uno de los pioneros, en este caso, en el uso de los métodos matemáticos en epidemiología. Era aficionado, pero era un matemático muy brillante. Ha sido educado en la Academia de Cambridge y luego se formó en una universidad de Glasgow. Bueno, siguiendo a esto. En realidad, de Kendrick, como matemático, comenzó en la India, en el año 1911. Ya son 100 años, más 110, 109. Bueno, él descubrió la ecuación logística, en este caso se trata del crecimiento bacteriano. En 1912 fue elegido miembro de la Sociedad de Edimburgo y en 1914 ha publicado un artículo en el que daba las ecuaciones para el proceso del nacimiento puro y un proceso particular de nacimiento y muerte. Bueno, y también tuvo muchas otras publicaciones. En el año 1996 aplicó, bueno, su artículo en realidad trataba de las aplicaciones de las matemáticas en los problemas médicos. Bueno, más que todo fue impresionante, en este caso, divulgar esta ecuación que la ven acá. Esta es una ecuación diferencial parcial. Esto lo hicieron entre Kendrick y Forst. Bueno, él ha iniciado en realidad, junto a Kermage, la teoría, en este caso, el modelo matemático que enseguida voy a ofrecerles, ¿no? Kermage ha sido un bioquímico, también escocés,
hizo sus estudios matemáticos en la propagación de la epidemia y estableció también junto a su compañero todas las enfermedades, no todas, pero han sido enfermedades específicas. En realidad, ellos han sido los autores de este modelo. Voy a continuar. Bueno, ustedes muy bien saben que el brote de la influenza, en este caso la pandemia de gripe española, hasta hace 100 años, ahí han muerto casi entre 50 y 100 millones de personas. Pero en la Primera Guerra Mundial solamente llegaron a 20 millones de muertos. Esa comparación es terrible. ¿No es cierto? Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo será el fin de la pandemia? Esa es la pregunta que todo el mundo entero está en realidad preguntándose. En este 11 de marzo, en realidad nuestro mundo, el planeta, bueno, hay dudas, certezas, acerca de cuándo la vida volverá a ser como antes de este COVID, que tanto daño nos está haciendo. Bueno, pues entonces, en busca de esta respuesta, expertos de toda índole, de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, más que todo, elaboraron un sitio donde todos están en este efecto modelando, digamos, todo tipo, no es el único, es decir, que se llama susceptible, infectado y recuperado, sino simplemente no simplemente, sino están escatimando o están haciendo estudios, sobre todo de cómo debe ser el modelo más elaborado, más, pero en realidad lo máximo que se puede hacer para poder predecir, en este caso la pandemia y bueno, todos los países del mundo están realizando modelos. Hay más de 2.000 científicos que están tratando de elaborar un modelo ecuánime para todo este aspecto. Bien, en este modelo lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente. Nos preguntamos primeramente, ¿qué ocurre cuando transcurre el tiempo? ¿Se presentará una epidemia o tal vez desaparezca rápidamente esta enfermedad? ¿Cuántas personas se enfermarán finalmente? Entonces, para contestar estas preguntas, vamos a, en este caso, utilizar ecuaciones diferenciales. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, la clase S. Esta clase S está en el conjunto de los susceptibles, el grupo de las personas susceptibles a una enfermedad. El grupo I representa el conjunto de los infectivos, los que pueden, en este caso, infectar. Son capaces, en este caso, de transmitir la enfermedad de otros de estos susceptibles. Y esta clase eres de la clase o el conjunto de personas donde han adquirido la enfermedad, han recuperado o han muerto. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Bien, entonces vamos a dar las hipótesis del modelo CIR. Ya sabemos entonces CIR, en efecto, este es el modelito. Y vamos a denotar por SDT como S y así, en un cierto tiempo. Primero, la población es permanente, esa es la hipótesis,
Su tamaño va a ser N, digamos 10.000 personas o 100.000 personas. N, le llamamos N. Entonces, aquí lo que vamos a omitir es los nacimientos, las muertes por causas de otras enfermedades, emigración e inmigración de personas. La otra hipótesis sería la variación de la población susceptible. En este caso, esta es la variación. Esta es la variación. En este caso es proporcional al producto de estos dos, de los susceptibles e infectados. Y este signo menos indica la pérdida de personas susceptibles. Eso es lo que nos dice según el modelo matemático. Ahora, el caso 3, los individuos, o sea, los infectados, bueno, tiene una tasa, en este caso, de recuperación. En este caso, se dice es una constante para pertenecer a este tipo de conjunto. Y la ecuación de esta es esta. Es, como se dice en este caso, de acuerdo a esto. Fíjense. Aquí, claramente, aquí está agachado porque de susceptible va a los infectados. Y luego de infectado va a los recuperados. La figurita nos dice. ¿No es cierto? Y las ecuaciones diferenciales van a ser así, de este modo. Como se ve, son las tres ecuaciones diferenciales no lineales. Y solamente no podemos resolverlas, sencillamente. ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial no lineal no es fácil de resolver, sino simplemente cualitativamente. Bueno, de este modo, entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, enumerar o darles sentido a las ecuaciones. Primero, este método se llama de Kermat-Kednick. Una de las primeras ecuaciones es esta, con su condición inicial. El signo negativo, este signo, indica en realidad la pérdida de individuos susceptibles a la enfermedad. Y luego una segunda ecuación. Eso es la derivada de I respecto de T, por si acaso, y es así. Lo anterior, pero ya no con signo negativo, menos están perdiendo acá, en este caso, la constante de proporcionalidad, los infectados, y están recuperándose. Eso es lo que indica este método o este modelo. Y finalmente, los recuperados directamente es así la ecuación con esa condición inicial, teniendo como condición inicial recuperado 0, bueno, R 0. Esta es la constante de proporcionalidad, es la tasa de retiro. Bueno, sigamos. Vamos a considerar primeramente las dos primeras ecuaciones, o sea, estas dos que antes había mencionado, porque la de recuperados es un poquito más compleja de poder resolver, es decir, de hallar su solución, digamos. Entonces ya sabemos que el número de personas está acá. De los retirados, naturalmente que está despejada esta ecuación. Entonces, esta es una ecuación o es un sistema no lineal. Entonces, por eso no podemos resolver analíticamente y lo vamos a hacer en el aspecto cualitativo. Aquí lo que nos interesa saber es de este modelo, si conocemos estas constantes, es decir, estos parámetros, beta y gamma, y las condiciones en que cuándo, digamos, están los susceptibles y cuándo son los infectados. Y de ese modo, entonces, seguramente se va a propagar la infección en la población de este modo, N fijo. Bueno, y con eso vamos a saber conocer el comportamiento de la epidemia. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es esta ecuación.
Fíjense acá, de respecto de t no es nada más que esta parte, en el numerador, y en el denominador está esta parte. Bueno, resulta así, este es un número. Lo que vamos a hacer acá, perdón, esta es una ecuación. Esta es una ecuación de variable separable. La podemos resolver. Y resulta así. Esta es una constante, y la constante bajo las condiciones iniciales, entonces reemplazamos las condiciones iniciales y nos da todo esto. C entonces está disuelta con estas condiciones iniciales. Reemplazamos acá en esta ecuación y nos queda todo esto. Al hacer operaciones, artificios, etcétera, nos queda de este modo. Aquí estamos operando con el logaritmo, con las propiedades, etcétera. Ya sabemos, S sub 0 e I sub 0 son el número de susceptibles y de infecciosos respectivamente, pero en este instante. Y con esta condición, además estamos llamando ρ a gamma sobre beta. Bien, vamos a analizar el comportamiento de estas curvas. O sea, al derivar esta ecuación, la ecuación 6, da como resultado esto. Y analizamos esto por cálculo 1. Por ejemplo, si S es mayor que ρ, naturalmente, entonces, esta cantidad va a ser menor que 0. Pero por cálculo 1 también sabemos que la derivada, si es menor que 0, entonces va a ser la curva decreciente, en ese sentido. Y al contrario, si S es menor que ρ, entonces esta cantidad va a ser mayor que 0. Es decir, su derivada va a ser mayor que 0. Y eso nos indica que esta curva va a ser creciente en ese intervalo. Además, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que I de 0 va a ser igual a menos infinito, y también I de S sub 0 va a ser igual a I sub 0. En estas condiciones van a ser mayores que 0. O sea, este es un punto, es infinito. Enseguida voy a... Bueno, acá tenemos el intervalo, tal que en ese punto se hace 0. Enseguida vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Y acá tenemos el intervalo, ¿no? Los puntos están acá. Ese infinito es un número, ese sub 0 es la condición inicial, y luego acá, en esta figura. En realidad este punto es un punto de equilibrio de las ecuaciones dadas por 1 y 2 antes ya mencionadas. Las derivadas, es decir, sus ecuaciones se anulan cuando I vale 0. Por eso las órbitas van a ser de este modo. Aquí la parte cuando ρ es menor que S, aquí, entonces la función va a ser creciente y va a haber un momento en que este punto en realidad es el pico. Y en lo que sigue va a ser decreciente, cuando S va a ser menor que ρ, como antes lo citaba. Acá están las condiciones, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el dibujo o el gráfico da mayor claridad en este caso. Bueno, ahora podremos analizar las implicaciones de estos resultados sobre la diseminación de esta enfermedad. Entonces, conforme T va, en este caso, corre desde un cierto tiempo hasta el infinito, este punto se mueve a lo largo de la curva 6. Ya hemos citado la curva 6. La curva 6 es esta. Bien. Entonces aquí hacemos un análisis correspondiente cuando ocurre esto. Por ejemplo, si este punto es menor que ρ, entonces
la curva decrece monótonamente a cero. Y la curva S de t decrece a ese infinito. Este es un número. Bueno, y así, cuando tenemos este caso, cuando S sub 0 es mayor que ρ, entonces es todo lo contrario acá. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, depende de cómo es la condición y depende de cómo es esta otra condición. Bueno, su valor máximo en este caso es cuando S es igual a ρ. En este caso la curva va a decrecer, ¿no es cierto? En la figura se va a ver claramente. De estas dos suposiciones, no de estas dos suposiciones, sino de estos resultados más bien, se sacan dos conclusiones muy importantes. Acá estamos denotando ρ por el cociente entre estos dos parámetros. Entonces, uno, se va a presentar una epidemia solo si el número de susceptibles en la población excede este valor umbral. A eso le llamamos valor umbral. En realidad, esta condición o esta conclusión corresponde a la observación general de las epidemias que tienden a desarrollarse más y muy rápidamente si la densidad de los susceptibles es alta. ¿Debido a qué? Debido a que, por ejemplo, la superpoblación o la tasa de retiro es baja, o también debido a que por la ignorancia, el aislamiento inadecuado o tratamiento, digamos, insuficiente de los médicos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que va a suceder acá. Otra conclusión. Esta propagación de la enfermedad no se detiene por falta de una población susceptible, para solamente por falta de infecciosos. En particular, fíjense, siempre se van a escapar de contraer la enfermedad algunos individuos, algunas personas. Si el número de S, en este caso le estamos llamando de susceptibilidad, es inicialmente mayor que el valor de este valor umbral, entonces fíjense que está cercano a él. Es posible entonces estimar el número de individuos que contraerán la enfermedad. Este es un número muy pequeñito comparado con este robo, o sea, la diferencia. Entonces, fíjense, estos individuos van a contraer la enfermedad y aproximadamente va a ser así. Y eso es justamente lo que vamos a demostrar en este teorema que se llama umbral de epidemiología. El teorema dice así: vamos a denotar a S sub 0 por este punto. Y también vamos a suponer que este cociente es muy pequeño respecto al número 1. Entonces, además vamos a suponer lo siguiente, que el número inicial de infecciosos es I sub 0 y es muy pequeño, digamos una o dos personas, porque por ahí se va a trepar. Después vamos a ver eso. Entonces, el número de individuos que finalmente contraen esa enfermedad va a ser así, de este modo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para la demostración vamos a considerar la ecuación 6 que está escrita aquí. La ecuación ya vista anteriormente, con las condiciones iniciales, así, de este modo. Ahora, con t tendiendo a infinito, estas son dos cosas importantes. El límite de t, por eso se llama S infinito, es un número. Entonces, hacemos tender el límite cuando t tiende a infinito. Tengamos miembros. Resulta esto. Bien, con esas condiciones, entonces tenemos que tener en cuenta que el número de infectados, como es pequeño, comparado con el número de
inicial de los susceptibles. Entonces podemos ignorar esto como cero. Si hacemos cero, entonces esta ecuación, esto va a ser cero, así tal como se ve acá en esta ecuación. Bueno, entonces tenemos esto, haciendo operaciones, artificios, etc. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y aquí está lo importante. Acá tenemos un logaritmo natural. Esto no se puede resolver fácilmente. Simplemente tenemos que apoyarnos en el desarrollo de Taylor de esta función de 1 menos x. Su desarrollo es así. Entonces nos vamos a abocar a esto para poder utilizar justamente este término que estamos viendo acá en estrella. O sea, lo vamos a truncar hasta un cierto número de términos. Y justamente los dos primeros términos. A partir de eso, entonces los truncamos porque van a ser pequeños estos mismos que están acá. Entonces nos basamos en este hecho y luego vamos a la ecuación estrella, a esta ecuación, y luego tenemos esto. Aquí hacemos operaciones, factoramos acá este término de acá, resulta todo esto, son operaciones que se hacen y bueno, son largas las operaciones, y resulta esta parte. Luego de esto, de hacer las operaciones correspondientes y despejando, fíjense acá, esto va a ser diferente de cero, y para que esto sea igual a cero, entonces esto va a ser cero. De acá despejamos este término, y luego se consigue de este modo esta última ecuación. Ahora, por hipótesis, le hemos llamado en el teorema, ese subcero es así, de este modo, y además este número es pequeñito. Así que este término se escribe de este modo. Ese subcero lo reemplazamos acá, ¿no es cierto? Acá reemplazamos, hacemos operaciones y resulta que esto va a ser igual a 2b. Entonces, fíjese, la diferencia de esto va a ser igual a 2b. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, lo que hemos demostrado es lo siguiente, que el número de individuos que finalmente contraen la enfermedad es así, de este modo. Bueno, aparte de esto, entonces, se hizo, digamos, estadísticamente para comparar los valores, en este caso del modelo, con los datos estadísticos fidedignos. Entonces, vale la pena, o valía la pena más bien, saber cómo es, en este caso, la función en el tiempo. Entonces, recién se utiliza, fíjense, esta ecuación, la ecuación 3, que antes anticipábamos, y esto va a ser así. Y despejando del número de personas que son fijas, entonces esto podemos escribirlo de este modo. O sea, esta derivada, ¿no? Se escribe de este modo, entonces sabiendo esto y sabiendo esto, entonces podemos llegar a este punto. Fíjense que esta es una ecuación diferencial de variable separable. Así que tenemos este resultado. Reemplazamos acá, sabiendo esto, tenemos esto, la ecuación 7. Luego de la ecuación 7, fíjense que esta ecuación es de variable separable, pero no es fácil de resolverla. Así que lo que vamos a hacer es otra vez apoyarnos en el desarrollo de Taylor. El desarrollo de Taylor en realidad está así, la función exponencial. Todos estos los vamos a hacer cero porque son pequeñitos. No vamos a tener en cuenta, entonces vamos a truncar. Entonces vamos a tomar los tres primeros términos y vamos a sustituir en esta ecuación. Acá.
Sustituimos y luego obtenemos todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer son operaciones de acá a acá, son operaciones que se hacen, y simplemente lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta solución de esta ecuación, o sea, de esta ecuación, fíjense que esta es una ecuación, esto va a ir al denominador, esto va a ir al numerador, etcétera, etcétera. Como sabemos resolver ecuaciones diferenciales, entonces da como resultado esto. Claro, es acá, en este caso, alfa está dado de este modo. Bueno, son significativas estas operaciones que se han hecho. Y también el resultado de phi, que es la tangente, en este caso el arco tangente. De ese modo, entonces, lo que hemos hecho es hallar este resultado R de T. Y además sabemos por complejo que la tangente está definida de este modo y su derivada de este modo. Entonces podemos interpretar esa ecuación, o sea, la anterior, esta, haciendo las operaciones correspondientes, así, de este aspecto, ¿no? Esta ecuación en realidad define una curva que es simétrica y además en forma de campana. Esta es la forma de campana. Y hasta, bueno, yo lo he utilizado este modelito a partir de marzo hasta este mes de agosto. Nada más. Y esto es lo que sucede. Por ejemplo, esto está en semanas, es el eje, semanas del tiempo, y esto es de las defunciones, o las muertes. Este es el pico. Estamos suponiendo que hay 1000 personas, digamos, acá. Y este es el modelito que quería mostrarles. Nada más, y justamente esta curva es la que se ve pintada de azul, todo esto. Esta curva es la del modelo, esta curva. Y estos puntos son los datos estadísticos que se han dado en Bombay. O sea, se asemeja y se acerca más o menos el modelo. Y es casi, todos se basan en este modelo, en el modelo del CIR. Están haciendo otros modelos teniendo en cuenta las muertes, la emigración, etcétera, etcétera. Están haciendo. Hubiera querido mostrarles un poco más, pero simplemente les voy a mostrar los datos donde he sacado todos estos datos. Esta es la bibliografía que se tomó, sobre todo este primer legajo, en este caso, que nos han dejado Kerman y Kendrick. El segundo, también. Y hay muchos libros que nos dan una pausa para poder detener este modelo. Y este modelo que es muy bueno, además se basan todos en este modelo que es importante. Bueno, con eso habría terminado la charla, y gracias por compartir. ¿Alguna pregunta tal vez? No sé. Bien, agradecemos la presentación del profesor Oscar. Entonces, si el público asistente tiene algunas consultas, por favor, pueden abrir su micrófono o escribir por chat, como siempre. Por favor, adelante los que tengan consultas. Sí, no sé si yo quisiera comentar al respecto. Interesante el modelo y de acuerdo a los hechos actuales, ¿no? del problema de la pandemia, ¿no? Está muy bien
licenciado Oscar, felicitarlo por su idea de Gracias. presentar ese modelo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está excelente. Gracias, muy amable, Ramiro. Quizás lo que habría que hacer es, tendrías que proseguir con el trabajo, ¿no? Y tratar de tomar datos quizás de nuestro país. Claro, datos fidedignos, en realidad los datos estadísticos de Bolivia, digamos. Sí, datos Porque este es un ejemplo nada más un ejemplo de este modelito, ¿no? De este conjunto que se sacó, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, gracias, Ramiro. Bien, Oscar, el Instituto de Matemáticas, para su conocimiento, está solicitando datos al Ministerio de Salud, ¿no? Y Ya. si nos responden, pues yo le paso a usted para que pueda, digamos, particularizar, ¿no? Los parámetros del modelo, ya para caso de Bolivia, ¿no? Esperemos que registrado. Eso sí tenemos que... Se necesita los números, ¿no? Claro, datos estadísticos En algún fidedignos. momento lo que interesa es, digamos, los factores de riesgo de acuerdo a un grupo etario, digamos, ¿no? Cosas así. Así es. Se puede especificar mejor, ¿no? En cuanto a los números, a las cantidades de infectados, muertes, eso está publicado en el Wikipedia, ¿no? De todos los países, de Bolivia en particular está clasificado, creo, por sexo, está ahí nomás, pero más características socioeconómicas no hay. Entonces, Claro. hay la esperanza de que hayan registrado, no sé, aún no me han respondido, pero si fuera posible, entonces yo le voy a pasar para que pueda seguir con el modelo ya, pero aplicado al caso de Bolivia, ¿no? Que es En más efecto, en en este efecto. momento. Ya, está muy bien. Muchas gracias. Y una pregunta yo tenía, los parámetros que tiene ahí el beta, el gamma, Ya, esto tú ya... mencionó que eran constantes, ¿no? Sin embargo, Acá, en la realidad, mi pregunta va en el siguiente sentido, ¿no? Ahí en su análisis siempre considera constante y cuando cambia la curva, no sé si sería mejor pensarlo como algo dinámico, ¿no? Entonces, claro, claro. Justamente, probablemente la ecuación se complique en cuanto a resolución algebraica, pero hoy en día tenemos herramientas numéricas, ¿no? Que se podría utilizar para poder resolver también, ¿no? Para métodos numéricos no hay problema la que sea no lineal o ¿no? Igual, digamos, se puede aproximar. ajá. Sí, vamos a tener muy en cuenta todo ese aspecto. Depende, en realidad depende de esta gama, depende de alfa y depende de los parámetros en este caso, rho, ¿no es cierto? Que hemos dicho es gamma sobre beta. Entonces depende de esos parámetros, de enfermedad y del parámetro de infección. Nada más. Después esto se disuelve. Esto nos va a dar la pauta. Esta fórmula es la pauta. Esta es en realidad la curva, solución. Ok, si alguien más quiere consultar, por favor. Entonces creo que no hay nadie, solamente hay un comentario de buena exposición. Entonces agradezco la presentación del profesor Bobarín. Entonces sus palabras de despedida, por favor. Muy amables, bueno, estoy contento y además, bueno, muchas gracias. Muy amables.